Y uno de los elementos que limita el crecimiento relacional es la inmadurez. Saludos, mi estimada familia. Bienvenidos a un nuevo programa y a una nueva semana de trabajo. Estamos iniciando hoy lunes 23 de junio, después de haber pasado de 2 semanas atrás, 2 sábados atrás, el Día del Padre. Y resulta interesante, he estado inmerso viendo 1 Corintios 16, 13 y 14, a razón de un congreso, de nuestra iglesia, Bethesda Church, donde estuvimos disertando acerca de este texto bíblico. Y me resulta interesante el hecho de que estamos hablando desde hace semanas, meses atrás, acerca de los matrimonios en crisis o crisis en el matrimonio. Y uno de los elementos que hemos considerado es cómo se desarrollan esas crisis y cómo llega por medio de 3 elementos que hemos estado hablando, crisis en el matrimonio: los traumas emocionales, las iras activas y la falta de equipamiento. Esos 3 elementos desintegran la relación matrimonial. Y una de las cosas que hemos hablado desde aquí, hemos estado hablando desde mi propia experiencia, matrimonial, pues después de haber acabado literalmente con 2 relaciones matrimoniales anteriores y tener una en el vilo, ¿verdad? De ese umbral, de esa frontera donde necesitaba recomponer mi vida y necesitaba, por supuesto, crecer en las habilidades de una persona madura, de una persona que tuviera el entendimiento y la capacidad de afrontar sus propios desafíos internos a razón de estos 3 elementos desintegradores del matrimonio. He estado creciendo a lo largo de mi vida y en los últimos 20 años he pasado de estos 16 años de mi vida con mi esposa Rina Yadira, a la cual agradezco su compañía, agradezco su acompañamiento, su paciencia a este hombre que durante muchos años estuvo fragmentado y que definitivamente sigo en el desarrollo de crecer en esas habilidades que me van a hacer la persona que Dios quiere que yo sea. Pero dentro de esa dimensión de 1 Corintios 16, 13 y 14 estuve pensando en cómo el apóstol Pablo, a razón de la situación que vivía la iglesia de Corintios en aquel momento, una iglesia fragmentada desde muchos aspectos de la vida, y que estas ideas podemos aplicarlas básicamente en la relación matrimonial porque son elementos relacionales de la vida, y como son elementos relacionales de la vida encajan dentro de una relación de pareja. Y una de las cosas que estaba viviendo la iglesia de Corintios, y en esta parte donde Pablo habla en el capítulo 16, versículo 13 y 14, él prácticamente sella la comprensión de todo lo que él estaba tratando de enseñarle, lo resume en estos 2 versículos. Creo que si alguien pudo resumir efectivamente una carta entera, fue el apóstol Pablo en estos 2 versículos, donde habla de la compostura, de la madurez que debería tener un hombre en las relaciones interpersonal y por ejemplo en el caso nuestro, que estamos hablando de los matrimonios, en el caso de los matrimonios. Entonces esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos días. Espero que podamos hacer 2, 3 programas. Va a depender de la agenda tan apretada que tengo en este momento, que está inundada de tantas cosas, y tengo tantas responsabilidades, que espero poder dar un contenido aproximado y que sea referencial para que tú puedas crecer y puedas aplicar estas cosas. Recuerda algo importante: el hábito de la disciplina, de sumergirte constantemente en el equipamiento, en la capacidad de comprender y entender, y por medio de la experiencia, que uno de los elementos tristemente que vivimos y que aprendemos es por medio de la experiencia. Y yo espero que tú puedas no solamente aprender por medio de la experiencia, sino que puedas entender y comprender estos elementos que enseñamos en este podcast y que ayudan a las familias a crecer en Jesucristo, para que evites, en la medida de lo posible, la experiencia desafortunada de tener que recoger tus palabras, de tener que levantar nuevamente tu relación matrimonial por equivocaciones que se cometen en el proceso de sumergirte en esa interacción matrimonial. El roce de las relaciones interpersonales crean fricción, y hay que aprender a trabajar esas fricciones. Y uno de los elementos que limita el crecimiento relacional es la inmadurez. Y todos podemos ser inmaduros en algún momento de la vida. Todos tenemos no solamente ser inmaduros en algún momento de la vida, sino tener episodios de inmadurez. Sobre todo cuando llegamos al agotamiento.
Y yo he llegado al agotamiento, yo he estado en ese momento de agotamiento. Y uno de los días donde tuve ese nivel de agotamiento, donde necesitaba el refuerzo emocional que cualquier padre necesita, me consiguieron con las defensas abajo. Cuando hay agotamiento, tus defensas espirituales, tus habilidades relacionadas con el carácter y con los frutos del espíritu están en un mínimo donde necesitan reposición. Estás en el punto más bajo emocionalmente y es allí donde viene la caída. Y el problema que se consigue muchas veces cuando estás en esos niveles de agotamiento que no deberías llegar a eso, es que desarrollas actitudes infantiles. Y es allí donde se construye el problema. Y es allí donde ocurren esos episodios desafortunados donde tienes que volver a recoger tus palabras y tienes que pedir perdón en razón a la situación pues que se vivió en el momento. Entonces quiero comenzar este diálogo y esta interacción narrativa entendiendo que cuando llega el agotamiento estamos en un nivel emocional bajo y ese nivel emocional tiene actitudes infantiles. Y es una de las cosas donde el apóstol Pablo les dice a los corintios en ese proceso, y te invito a que puedas leer el texto 13 y 14, porque ahí vas a entender y vas a comprender la dimensión de lo que estamos hablando. El apóstol Pablo le dice a los corintios que se mantengan alerta, que estén en una posición defensiva espiritualmente, porque va a llegar el agotamiento, y en el agotamiento hay actitudes infantiles. Y eso entorpece las relaciones funcionales dentro del matrimonio. Te invito a que podamos seguir en esta conversación en los programas siguientes. Te leo en los comentarios.